Esto era con tal de convencer a la persona, con tal de enamorar a la persona, con tal de inspirar a la persona. Una cosa es leer una novela, pero otra cosa es leer las emociones de la novela, lo que sienten las personas. Uno se puede emocionar, hermanos, al leer cierto artículo o cierto documento en prosa, como lo vamos a leer el día de hoy, aprender muchas cosas, pero cuando se mete uno los sentimientos de la persona, cuando se sienten, se dejan ver los sentimientos de la persona, allí es donde se impacta y donde se toca el corazón. Por eso la poesía es tan definitivamente importante en la palabra de Dios. Vimos algunos ejemplos, mis hermanos, de lo que significa la poesía hebrea. Ustedes lo pueden ver acá, mis hermanos, el teólogo y el poeta, y cómo un teólogo, hermanos queridos, puede decir que la importancia de conocer a Dios es muy clave. El hombre tiene el deseo inherente, está pegado en su corazón de conocer a Dios. Eso lo dice el teólogo en un libro así de gordo, para explicarle a la iglesia, al lector, que el hombre nace con un deseo inherente, es decir, pegado a su vida de conocer a Dios. En cambio, el poeta llega y dice, como dice acá, y les estoy señalizando, no sé si lo están alcanzando a ver ustedes, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Notan ustedes, mis hermanos, ese deseo inherente? El poeta lo dice en 4 renglones llenos de amor, llenos de sustancia, mientras que el teólogo tiene que escribir un libro entero dando todas las explicaciones. Y lo mismo, mis hermanos, en este ejemplo que estamos viendo de Débora. Ahora, mis amados hermanos, estamos viendo lo que es el paralelismo hebreo, y aquí fue cuando se me comenzaron a dormir. Así que quiero decirles a ustedes, quiero decirles a ustedes, mis queridos estudiantes, que aquí es donde comienza un poquito lo más pesado, lo más profundo, lo más difícil como de tratar un poquitico. Así que no se me vayan a dormir, cójanle cuidado, tómenle fotos de los pantallazos si es necesario para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las características de la poesía hebrea? La poesía hebrea no tiene rima. La poesía de hebrea no es de rimas como en Colombia. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, que ¿cómo se llaman? Las rimas ¿Me colombianas, prestas los las audífonos blancos, trovas por favor? colombianas, perdón, Préstamelos. ya, no era acá. Las trovas colombianas riman las últimas palabras, ¿cierto que sí? Entonces es, del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en las orejas, y qué linda que quedó. Qué linda esa poesía, etcétera, etcétera. En cambio, la poesía hebrea tiene lo que se llama, mis hermanas queridas, el paralelismo. Esa es la característica fundamental de la poesía hebrea, es decir, líneas de pensamiento que se encuentran nuevamente al final, que agrandan la primera línea de pensamiento o agrandan la última línea de pensamiento, o una primera línea de pensamiento que es grande y luego las siguientes la achican, como vamos a ver en estas en estas imágenes. ¿Qué es esto que les acabo de decir? Está en este cuadrito que están viendo ustedes de este color. La poesía semítica no consiste en versos rimados, como puede ser en nuestro país, en Occidente, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros, o sea, el ritmo lógico que se llama paralelismo. Este es el rasgo más sobresaliente de la poesía hebrea. Amén. Y por favor, si ustedes quieren que yo pare, que les vuelva a explicar, me dicen, porque a veces toca echar mucha carreta a mis hermanos, pero ya luego les voy a dejar a ustedes para que podamos participar un poquitico más. ¿Cuáles son los tipos de paralelismo hebreo? ¿Cuáles son los tipos de paralelismo hebreo? El primero es el sinónimo. Cuando el segundo verso repite el pensamiento del primero, pero con otras palabras, o contiene un pensamiento semejante. Mira, la primera línea de pensamiento es: libra de la espada mi alma. Entonces uno dice, bueno, puede ser libra mi espada, libra de la espada mi alma, debe ser en una batalla, debe ser en medio del fragor de la guerra. Pero él, en el sinónimo, llega y dice, del poder del perro mi vida. Es decir, no dice, no dices, libra de las, libra mi alma,
sino simplemente omite esa parte, sino que está diciendo del poder del perro mi vida. Es decir, se queda con libertad de dos cosas, de la espada y del poder del perro mi vida. Ahora ustedes entienden, hermanos, que aquí se está refiriendo a un tema muy espiritual. Aquí David no se encontró con un pitbull en la puerta del templo, mis hermanos, y entonces está miedoso y hay muchos perros allá en Jerusalén y que por favor que no haya un perro que me vaya a morder. No, sabemos que se refiere a otras cosas. El otro paralelismo hebreo es el antitético, cuando el pensamiento del primer verso, cada línea es un verso, o una frasecita así como la estoy señalando, es un verso, se hace más claro por el contraste del segundo, es decir, por lo contrario del segundo, se cruzan. Miren este ejemplo. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos. Ay, tan bonito. Pero el Señor llega y cruza, dice lo negativo, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Lo notan? Eso se llama antitético. Es un estilo antitético. En cambio, sintético, diciéndolo rápidamente, sintético, cuando el pensamiento del segundo verso y los que siguen, si los hay, explican o completan la idea del primero. ¿Cuál es la idea del primero en esta imagen que les estoy mostrando? Será como árbol plantado, será como árbol plantado. Esa es la primera idea. Y de esa idea, de ese árbol plantado, surgen todos los demás versos de ahí para abajo. ¿Notan ustedes? ¿Notan ustedes ahí? ¿Cuáles son los demás versos? Un árbol plantado, ya. Ah, bueno. Y de ese árbol plantado surge que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Eso es lo que se llama un paralelismo sintético. Sintético, amén. Ahora, vamos a otro paralelismo hebreo, y es el paralelismo escalonado o de clímax. Cuando hablamos de clímax, estamos hablando de un proceso que comienza muy bajito y comienza a excitarse y va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta llegar a un clímax literario, a un clima literario. Noten lo que dice la definición. El pensamiento va en graduación hasta su término. El pensamiento va en graduación hasta su término, es decir, va graduándose, va escalando, escalando, escalando hasta que llega a un final. Mira cómo dice acá. Entonces simplemente dice, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá ni dormirá. ¿Quién? El que guarda a Israel. ¿Para dónde iba esa acción de no dormir, de no descuidarse, de no cansarse como muchos hermanos aquí en la clase? ¿Para dónde va? El que guarda a Israel. Ese es el escalonado climático, es decir, apunta a Dios. Dios es Dios. Se puede dormir el atalaya, se puede dormir el pintor, se puede dormir el soldado, se puede dormir el militar, se puede dormir el celador, pero no se adormecerá, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá, no se adormecerá ni dormirá. No queda ahí. Como es de clímax, termina en el clímax, en lo más alto. ¿Qué es lo más alto? El que guarda a Israel. ¿Quién? Dios. Amén. Entonces, son elementos que se notan ahí. Ahora, cuando estemos, hermanos, ya leyendo las poesías que vamos a leer muchas, ustedes van, mis hermanos, a ir recapacitando. Ah, no, esta es de climas. No, este es un proyecto, este es un estilo antitético. Ah, no, este es sintético, porque las vamos a estar viendo y analizando. Muy bien, hermanitos. Sigamos con otros tipos de paralelismo hebreo. Otros tipos de paralelismo hebreo. Sigamos acá. Ánimo, 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 concentrados. Ánimo que Dios está con nosotros y le va a dar fuerza, 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 fuerza. Miren, hermanitos. Otro paralelismo hebreo es el emblemático. ¿Se acuerdan de los emblemas? Ustedes conocen el emblema de Mercedes-Benz, el emblema de Pan Bimbo, el emblema de Ramo. Inmediatamente llega a nuestra mente. Ya. ¿Cierto que sí? En este estilo de paralelismo, la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada. Es decir, el primer verso expresa algo en forma figurada. Por allá una imagen poética por allá. Mientras que lo que sigue
lo hace en forma literal o al contrario. Es decir, el Señor nos habla, antes de llegar a este ejemplo, mis hermanos, simplemente nos habla de algo irreal, de algo que está aquí en el corazón, la piedad, digamos, lo misericordiosos que somos. Y la imagen real es que voy por la calle, veo un niño en la calle, le doy un pan. La importancia de la misericordia, voy por la calle, veo a un niño con hambre, le doy un pan. Es lo que está diciendo en Salmo 103:13. Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de sus hijos. ¿Ustedes han visto esa imagen en sus vidas? ¿Eso es natural para el ser humano? ¿Eso es real? ¿Cierto que sí? Es real, lo hemos visto. Un papá siempre se compadece por sus hijos. Lo perdona, lo vuelve a perdonar, la mamá lo perdona, lo vuelve a perdonar, le da otra oportunidad. Mi hijito, arréglese, lo castiga, le vuelve a dar otra oportunidad, otra oportunidad. Como el padre se compadece de sus hijos. Eso lo entendemos. Eso es lo real, eso es lo literal. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, eso que nosotros entendemos se usa poéticamente en la segunda frase, en este verso por lo menos. Se compadece Jehová de los que le temen. Ah, ya. Así como tú, es lo que está intentando decir, como el hombre, nosotros físicos, los de la carne, los de esta carnecita, se compadecen por los hijos, de esa misma manera, Dios también se compadece por nosotros, porque ¿cómo entendemos la compasión de Dios por los seres humanos? Si Dios es invisible, si Dios es espíritu, si Dios esto no lo podemos comprender, si Dios es eterno, es infinito, nosotros apenas somos simples hormiguitas, hermanos, en medio de un universo tan vasto, etcétera, etcétera. Ay, mis amados hermanos, eso es lo que tenemos que entender y por eso se usa el paralelismo emblemático, emblemático. Muy bien. Siguiente paralelismo, varones y varonas. Siguiente paralelismo. Téngalo ahí en su corazón. Introvertido. Introvertido, es decir, que se mete. Es la clase del paralelismo en que la cuarta línea corresponde con la primera y la segunda con la tercera. Tranquilos, mis hermanos, esto es la parte técnica de la poesía hebrea. La parte técnica de la poesía hebrea. Lo vamos a volver a repetir. Es la clase de paralelismo en que la cuarta línea se corresponde con la primera y la segunda con la tercera. Y entonces aquí sí voy a usar entonces el lápiz para ver, hermanos, si nos podemos nosotros, a ver, siempre me gana este bendito lápiz. ¿Cómo es el asunto? Ah, ya acá está. Marcador. Listo, muy bien. Aquí lo tenemos. Miren, hermanos queridos. Primera línea, segunda línea y tercera línea. ¿Listos? Entonces, es la clase paralelismo en que la cuarta línea corresponde con la primera línea. A ver, vamos a ver cómo son estos. Miren, como a rebaños que son conducidos al Seol, se va acá, mírenlo. El Seol será su morada. La segunda con la tercera. La segunda con la tercera aquí sería, la muerte los pastoreará. Y llega con este, se consumirá su buen parecer. ¿Notan ustedes, mis hermanos, cómo una línea salta a la última o puede saltar inclusive en viceversa? Puede ser la segunda con la cuarta, la primera con la cuarta
pero saltan de una a la otra, siguiendo la idea y en la mitad metiendo otras cosas. Noten ustedes, por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta, mis estudiantes queridos, noten lo siguiente. Aquí en esta frase, en este verso, está hablando de que, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Díganme ustedes, vamos a participar, pilas a activar el micrófono. ¿Qué significa qué significa ese verso? Véanlo como poesía. Véanlo como poesía. No me dan a hacer una aplicación evangélica, porque pues esa la hace el pastor después en el púlpito. Pero ¿qué significa como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará? En qué momento será eso? Alguien que me grafique eso. Cuénteme una historia de esa frase. ¿Cómo sería eso? Edgar, Señor, esto que pregunté, cuéntame. ¿Quién más puede pues pensar algo de esta frase? Tranquilo, está bien, hermanito. Tranquilo que no estamos yo, en... Señor. pues yo entiendo que son conducidos, pero no relaciono la palabra Seol. Ujú, ujú. Ahí es donde quedo con esa palabra quedo como confundido ahí. Está bien, tranquilo, todo bien. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Y si no, yo sigo acá, les doy alguna pequeña respuesta. Alexandra, no escuché muy bien. Levantó la mano Lida, sí, señora. Lida, Yo lo entiendo, pastor, como que lo lleva, un pastor es como quien acompaña, quien direcciona, entonces la muerte es quien los direcciona a un rebaño, es decir, a un grupo, en este caso pues de animales, los conduce al infierno, al Seol. ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la historia de Jesús y el endemoniado Gadareno? ¿Cierto que sí se acuerdan? ¿Cómo fue el pastoreo? ¿Cómo fue el pastoreo de esos marranos a la muerte? ¿Quién me cuenta cómo fue? Que llegó Jesús allá y entonces ay, yo no levanté la mano. Entonces ellos le dijeron que por qué los atormentaba, ¿sí? Que por qué iba a atormentarlos. Entonces los demonios le pidieron a Jesús que por qué no los dejaba entrar en los cerdos. Ujú. Y los demonios y entraron en los cerdos y los cerdos se espeñaron. O sea, entonces los llevó a la muerte, o sea, al Los Seol en fueron la tormentura. conducidos por el mismo Satán a la muerte. O sea, por ejemplo, si nosotros inclusive aplicando toda la palabra tiene una aplicación, este texto bíblico bien pudiera servir para aquellos pastores que en lugar de hablar la palabra de Dios, que guía al cielo, que impulsa a la persona a buscar la presencia de Dios, las personas terminan conducidos al Seol porque terminan creyendo a la muerte, terminan creyendo maldad, que terminan creyendo mentiras, terminan creyendo cosas que no deberían de creer y terminan en la muerte espiritual. Pero noten ustedes entonces ahora, mis estudiantes, noten ustedes entonces ahora, ¿dónde está acá esto? El segundo párrafo. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. En en este primero está hablando de muerte, unos rebaños que van para la muerte. En el segundo verso, los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, es decir, los que son prudentes van a levantarle la cabeza y van a decir, nosotros por ser rectos no estábamos con ese rebaño que murió, que fueron decapitados, que fueron mandados al despeñadero por una razón, porque somos rectos. Si noten el contraste, en el primero van a la muerte los rebaños, en el segundo hay algo de justicia, algo positiva, pero en el tercer verso, ¿qué pasa? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa en el tercero? En este. Que se consume la primera idea y van a terminar al infierno, ¿no? Vuelve a retomar
vuelve a retomar la idea del primer verso. Es decir, mis hermanos queridos, que escribiendo bien acá las cosas, esto que está acá, que les estoy señalizando acá, mis amados hermanos, se da y se continúa en el tercero. Y este de la mitad que está encerrado, el que está encerrado, el de la mitad, mis hermanos, se coloca en medio del sándwich como un contraste para ejemplificar lo que debería de pasar o lo que no debería de pasar. Eso se llama el paralelismo introvertido. Algo negativo, algo positivo, algo negativo. O algo positivo, algo negativo, algo positivo. En cada una de los versos. Lida, cuéntanos. Pastor, una pregunta. El que sea introvertido quiere decir que es como de sentimientos internos o por qué la palabra introvertida. Buena pregunta y te lo contesto específicamente. No tiene que ver nada con ningún tema emocional ni nada de esas cosas, sino es precisamente por la manera como se construye, por la manera como se construye. Es decir, mis hermanos, noten ustedes positivo con negativo. Si notan ahí, ahí es donde se ve lo introvertido, es decir, lo contrario, lo Un contrario. contraste, ¿Cómo? un contraste. Casi como un contraste, aunque hemos visto otros de contraste, pero casi como un contraste, sino que aquí se nota, mis hermanos, en cada una de los versos que estamos hablando. Y gracias, Lida, porque ahí es donde uno entiende, uno comienza a entender, donde uno a veces se queda en la interpretación de la palabra, mis amados. Uno dice, ay, no, es introvertido porque como estamos viendo poesía, entonces que el poeta no podía expresar algo en su corazón, lo tenía atrapado en su alma, y entonces uno comienza a pensar eso. No, 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 no. Y estuvo muy bien la pregunta. Entonces aquí podemos comprender, mis hermanos, que es básicamente por la construcción de la poesía. Gracias, muy amables. Sigamos aquí adelante, mis amados hermanos. Segundo. Ya. Otro elemento de la poesía hebrea es el uso de la estrofa y del acróstico. El uso de la estrofa y del acróstico. Esto es bien, bien interesante. Y yo les voy a decir algo, mire, ustedes lo han visto, lo han leído, lo han repetido, ustedes se saben muchas poesías, que por supuesto son versículos, textos bíblicos que tienen que ver con este tema. La estrofa no es esencial en la poesía hebrea. La estrofa no es esencial en la poesía hebrea. Tú puedes tener una estrofa de 10 versos, como puedes tener una estrofa de 2 versos, de 2 líneas, de 3 líneas, de 4 líneas, de 10, de 12, de 15. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, lo primero que decimos para hablar del uso de la estrofa y del acróstico es que no es tan importante en la poesía hebrea. Otra cosa que estamos diciendo, se usa en Salmo 42, por ejemplo, formando un poema dividido en 3 partes con un verso que se repite, el 42 en el 5 y el 11 y el 43, 5. Y aquí es cuando tú abres tu Biblia, aquí es cuando abrimos la palabra y lo vamos, mis estudiantes queridos, a analizar. Dame un segundo. A ver, yo no sé qué estoy mostrando acá. Sí, sí. Deme un segundito. No me tocó dejar de compartir porque a veces este cosa no me permite. Muy bien, aquí tenemos nuevamente, mis estudiantes queridos, el Salmo número 42. ¿Y qué es lo que está diciendo ese profesor Canzón? Él está diciendo lo siguiente. Él está diciendo que aunque no es esencial la estrofa, se dan ejemplos de estrofas. Entonces yo creo que ya ustedes abrieron en el Salmo número 42, 5 al 11,
Y miren lo que encontramos entonces acá, mis queridos estudiantes. Esta es la traducción del lenguaje actual. Vamos a dejarlo, mis hermanos, en la conocida. Es mejor lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer. Vamos a dejarlo aquí en la Reina Valera. Noten ustedes acá el texto bíblico. Aquí lo noté. Y estábamos hablando, mis amados hermanos, del 42:5 al 11, el 5, el 11 y el 5, y el 43:5, mírenlo. El 42:5, miren lo que dice acá. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún era alabable, salvación mía y Dios mío. Pero también está aquí ese mismo texto en el versículo número 11. Y también lo encontramos en el siguiente capítulo, el versículo número 43, para terminar la última estrofa, que es esta que les estoy señalizando. ¿Por qué te bates tu alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he la vale, salvación mía y Dios mío. ¿Notáis vosotros, hermanos, entonces, esto que están viendo aquí en el 43 del 1 al 4 es la estrofa separada por un cántico que une cada uno de los textos, cada una de las estrofas. La primera estrofa va del 42:1 al 42:4. 42:1 al 4. No se escucha nada. Está la estrofa que une y luego sigue la segunda estrofa del 6 hasta el 10. Miren tan larga. Más larga que la primera. Y luego está entonces este verso bíblico, mis hermanos, que lo une absolutamente todo. Entonces, sin embargo, las estrofas se usan, por ejemplo, en el Salmo 42 Buenas noches. y el Salmo 43. Hola, Yolima, bienvenida. Qué bueno saludarte. Bienvenida. Y también a Gladys, a Leida Florido y también a Margot. Oye, la semana pasada estaba una niña de España, de España, ¿cierto? Me parece. Ah, sí, Maribel. Sí, claro que, hermano, les cuento que a las 2 de la mañana tomar clases es para machos. Yo no, a mí no me llamen a eso, a mí no me crean tan bueno. Muy bien, sigamos aquí adelante. Miren, estudiantes. Ah, bueno, ahí está. Qué pena. Porque te su alma mía, tú dentro de mí, espera en Dios, porque aún la vale salvación mía y Dios mío. Es decir, sí hay estrofas, aunque se usan de manera diferente y distinta. Miren esta otra característica, el uso de la estrofa y del acróstico. El Salmo 119, que me imagino que alguno de ustedes se lo debe saber de memoria, ¿cierto que sí? Tiene 22 estrofas de 8 versos cada uno, correspondientes Solo a tiene estos cada limones así. Perdóname. ¿Quiere el otro? Sí. Yolima, cierra el micrófono, porfa. Salmo 119 tiene 22 estrofas de 8 versos cada uno, correspondientes a cada letra del alfabeto hebreo. Entonces aquí nos venimos. Recuerden que yo a ustedes les enseñé esta herramienta de Bible Gateway, Salmo 119, y lo vamos a buscar, mis hermanos, y aquí encontramos entonces el Salmo 119. Miren, la primera que les estoy mostrando acá es Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Sain, Shet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ajin, Pe, Tetzade, Kof, Resh, Sin, Tau. Este Salmo 119 tiene 22 estrofas, cada uno de 8 versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un acróstico que hizo el autor para exaltar el tema del Salmo 119. ¿Quién es el duro o la dura que me dice cuál es el tema del Salmo 119? Excelencia de la ley de Dios. La excelencia. Hermana Margot, su merced sí sabe leer la palabra, su merced sí sabe leer los títulos, la felicita, porque es eso, hermana querida. La felicito exactamente. Las excelencias de la ley de Dios. Que en colombiano, ¿qué significa, Margot?
Señor, no lo escuché. Que en colombiano, ¿qué significa? Excelencia de... ¿ser algo como importante? Bueno, ¿qué dice Alexandra? Estamos como muy silenciosa, mi amiga Alexandra. ¿Qué dices, Alexandra? Excelencia, ser bueno, ser de pronto el primero. Ser el primero, gracias. ¿Qué dice Ingrid? Algo que sobresale. Excelencias de la ley de Dios, Mari. Aciertos. Edgar está de acuerdo con Ingrid. Bien, gracias, Edgar. Ya no te pregunto. Mari, ¿tú qué dices? Lida. Mari, dime algo. Te quiero escuchar, Mari. No, señora. Actívame ese micrófono. Tú tienes mucho que decir, Mari. ¿Cómo que? Ay. Excelencia de la ley de Dios, pues que entiendo yo, que quiere que seamos rectos sobre los caminos de Dios. Bueno, Lida. Como adjetivos, cualidades que deben tener los hijos de Dios. Gracias. ¿Qué dice Yolima Cárdenas, señorita? No, pastor, estoy muda. No veo que estés duda. Gladys Aleida Florido Ángulo. Gladys, ¿tú qué opinas? ¿Qué son las excelencias de la ley de Dios? Buenas noches. Yo pienso que sería como andar como en los caminos perfectos. Bien, como andar en los caminos perfectos. Estudiantes, ustedes, queridos amados, esto, ustedes han escuchado del café, del café excelso, del azúcar excelso. ¿Qué es el café o el azúcar excelso? Un alimento excelso. Ingrid, su merced que es experta en cosas de comida. Como ¿Qué? ¿Cómo? A ver, alguien tiene que decirme. Puro, es purificado. Es no solamente puro purificado, es la máxima pureza, el máximo nivel de pureza. Y cuando ustedes, mis amados hermanos, se acercan, hermanos queridos, ya, es que me faltaba una señorita. Ahorita le pregunto, tranquila señorita que nos está escribiendo, la excelencia tiene que ver con cumplimientos. Mire, queridos hermanitos, cuando ustedes leen este título que le coloca la Reina Valera, Excelencias de la Ley de Dios, es que el autor del capítulo número 119 está hablando lo máximo en lo cual él se ha inspirado acerca de qué? De la palabra de Dios, de la ley de Dios. Todo el Salmo 119 es una poesía, es una oda a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que significa, a lo que hace, a lo que se siente, a lo que uno disfruta de la palabra de Dios. Si ustedes quieren, mis amados hermanos, algún día en octubre que se celebra el Día de la Biblia, nosotros como Iglesia Cristiana, ustedes simplemente como una clase especial para sus niños, hagan a sus niños leer el Salmo 119 en otra versión, pueden leer una versión más actual y van a encontrar unos secretos maravillosos. Aquí es donde está. Aquí en este Salmo 119, creo que es el 70 y pico. Venga a ver si estoy, ya se me olvidó. A ver. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se acuerdan ustedes? Salmo 119, 105. Ahí está, mírenlo, aquí se lo estoy señalizando. Miren cómo dice acá, por ejemplo, en el Salmo 103, en el verso 103, en la estrofa mem, cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
Más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Eso es entonces una poesía de acróstico, en este caso, que está enarbolando, hermanas y hermanos, el valor, lo hermoso de la palabra de Dios. ¿Estamos, mis hermanos? Muy bien, lo hermoso de la palabra de Dios. Entonces seguimos acá. El Salmo 46, por ejemplo, tiene 3 estrofas separadas por un descanso, pausa o reflexión, conocido como un selah. Vamos a buscar el Salmo número 46. Entonces nos vamos acá, ustedes ya conocen esta herramienta. Nos subimos, vamos acá al Salmo 119, lo quitamos y escribimos 46. Vamos a ver cómo es el asunto. Mire, entonces el Señor, empieza el salmista: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esperen, tomo aire. Sigamos. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido. Dios la levantará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, dio él su voz, se derritió. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Llegamos a un Selah. Es que estas palabras Selah, que están en la mayoría de nuestras Biblias, ¿sí la notan allí, varones y varonas? Estas palabras Selah son palabras que pensamos que eran palabras del Espíritu Santo, lenguas proféticas, lenguas angelicales, un Selah. Y realmente no tiene nada que ver con eso. Simplemente es como es como cuando estamos cantando una canción y el que escribió la canción ahí en el papelito para que tú la cantaras allá en el coro de la Navidad, escribe entre paréntesis, repite. Repite. ¿Ves? Son como elementos de la adoración, elementos de la poesía, elementos de la alabanza antigua. A eso se refiere entonces, hermanos y hermanas, ese Selah. ¿Capich? ¿Captado, mis hermanos? ¿Yes? Capiche. Amén. Eso es, así me gusta. Con gente entendida a uno le va bien, hermanos. Eso es que Ay, me gusta. pastor, una preguntita, paz. Qué pena Claro, que no dime. alce la mano. No, Digamos, yo pensé que de pronto, como es un cántico, yo pensé que eso era como de pronto como un grito, pensaba yo. ajá, sí, es que todos, amada, sí señora, tú no estás equivocada, Ingrid, todos pensábamos, mira, se me ha olvidado decir eso, pero la gente pensaba algo diferente, es como, lo que Ingrid está diciendo, yo se lo estoy diciendo como que la gente pensaba que ese Selah que vemos en los salmos, en los salmos, es como una palabra que no conocemos el significado, como la palabra aleluya. Más o menos. Sí, que aleluya es una palabra máxima de glorificación a Dios, pero no sabemos qué significa. Díganme ustedes qué significa aleluya, con eso ya aprendo. Lo mismo cuando la gente llegaba ahí en el texto y está ese Selah, porque en los papiros originales donde se encontraron esas poesías estaba escrito el Selah. ¿Ves? Entonces por eso la gente pensaba que hacía parte del texto bíblico, pero no, simplemente es una canción que se cantaba de cierta manera, y cuando se llegaba ahí, se hacía un espacio, se hacía un descanso especial y luego se seguía con la siguiente estrofa, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por tu aporte. Sigamos acá, mis amados hermanos. El Salmo 37, cada 3 versos, empieza con una letra del alfabeto hebreo. El Salmo 37, cada 3 versos, empieza con una letra del alfabeto hebreo. Vamos a irnos, mis hermanos, aunque va a ser muy difícil.
Miren, este Salmo 46 hay que aprendérselo de memoria. Es un salmo hermoso que te va a bendecir, hermano y hermana. Y nada que decir del Salmo 37, porque el Salmo 37 es una bomba atómica, hermanos. Es una bomba espiritual de gozo, de alegría, de bendición. Apréndetelo, mi hermano, es maravilloso. Mira, por ejemplo, como dice acá, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, te apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí, señores, eso es lo que dice entonces la palabra del Señor. Ahora, muy bien, sigamos acá. Este Salmo 37, lo que ustedes ven ahí, hermanos queridos, en español es muy difícil de encontrar, es muy difícil de encontrar la palabra hebrea, la palabra hebrea, pero si nos vamos a la herramienta que yo les he dado a ustedes, mis hermanos, bibliaparalela.com, vamos a ver si es ese. Van ustedes a encontrar toda esta cantidad de argumentos y entonces lo primero, aquí ustedes se encuentran arriba, creo que lo están viendo, yo creo que sí, ustedes están viendo esto, sí, señores. Génesis 1, entonces yo no quiero Génesis, quiero Salmos, bajo por acá hasta Salmos, luego me voy hasta Salmos capítulo, ¿qué? 37, por acá, acá, y aquí encontramos todas las alternativas que nos tienen mis hermanos queridos, que nos tiene aquí entonces esta repágina tan buenísima, tan buenísima, tan buenísima. Entonces dice, por ejemplo, si poner Biblias en paralelo, las referencias, tesoros escondidos, secretos que tiene cada texto bíblico. El léxico es la definición de palabras. ¿Qué dice? ¿Qué significa cada palabra? Muy importantísimo esta herramienta. Comentarios por verso, por verso. Y aquí es donde llegamos al interlineal. Interlineal quiere decir que si este texto bíblico, por supuesto, el Salmos está escrito fue escrito en arameo, este texto bíblico, pero fue escrito en hebreo, entonces vamos a ver una parte en hebreo y otra parte en español. Vamos a ver qué nos dice este. Pero antes de ir al hebreo, hermanos queridos, vamos a ir a este. Miren cómo se escribe aquí, mis hermanos, pero aquí estamos solamente en el verbo número 1. Mire, solamente estamos en el verso número 1, entonces nos tocaría uno por uno, uno por uno, uno por uno. Ustedes entienden fácilmente lo que dice aquí, ¿cierto? Yo no tengo que leerlo, ¿cierto que no? Así, hermanos, ahí claramente, ahí, hermanos, en ese texto bíblico dice, mire, ahí dice claro, mire, aquí dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fácil, bocho, hermanos queridos. Luego sigue el Salmo número 2, el verso número 2, pero cada una de estas palabras, mire, aquí es bet. La segunda del hebreo, pero vamos a ver el interlineal porque eso es como que está muy difícil. Veamos el interlineal. Ahora sí nos ubicamos. Mira, aquí está en English Piringuis. Primero que todo está, perdóname, de la mitad, este que estoy señalizando acá es el hebreo. El que está aquí arriba es la transliteración mis hermanos, a la fonética latina. Es decir, cómo suena esto. Esta es la fonética hebrea, pero este de aquí arriba que estoy señalizando es la fonética latina, la tuya y la mía, como nosotros lo diríamos. Entonces, ¿cómo se diría este verso número 2? Número 2. Kike hasir maerah jimalu ukeyarek dese jibolun. Así es como se leería en hebreo. Pero esperen un segundito, no pierdan la calma. Este número de aquí arriba es la concordancia Strong, lo que significa cada palabra, la definición, el léxico, lo que significa cada palabra. Y también tenemos acá, hermanos, el análisis de cada palabra. Por ejemplo, es una conjunción, non es un sustantivo, ver es un verbo, sustantivo, sustantivo. Y aquí en rojo, miren lo que dicen. Aquí nos toca, mis hermanos, en English Piringuis. ¿Y qué es lo que dice el versículo número 2? Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán.
For like the grass, they shall soon be cut down, and as the green plant wither. Quedamos gringos. Todos quedamos gringos, pero esto no es lo importante, sino les estoy enseñando estas herramientas bonitas que tiene la poesía hebrea, mis amados hermanos, para que nosotros podamos ubicarnos entonces en estos aspectos. Bien, son las 8:07 y los veo agotados con ese profesor, agotados, los veo que necesitan descansar. Vamos a descansar unos 5 o 7 minuticos y volvemos nuevamente, mis hermanos, les amo, descansen un poquitico, gracias. Gracias, pastor. Hermanos, y uno de los más conocidos en este género lírico es precisamente el cántico triunfal de Moisés y María en el Éxodo, en capítulo 15 del 1 al 21. Sin abrir la Biblia, díganme ustedes las razones por las cuales Moisés y María cantaron esta canción. ¿Por qué hicieron esta canción? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué creen ustedes? Ingrid, te vi. Se me fue la paloma. Bueno, no, esa historia no es de Moisés, esa historia es como como el Espíritu Santo, que no era paloma, la de la paloma. Ah, no, ahí está Yolima, Yolima es la que nos va a responder. Yolima, ¿qué opina, mi hijita? Señor, pena con ustedes que no sé si es mi celular, pero no escucho casi. Ah, debe ser el celular, mi hijita, tal vez debe ser la conexión. Muy bien, abran su Biblia, tranquilos, no se preocupen. ¿A raíz de qué acción, a raíz de qué circunstancia Moisés y María compusieron este cántico triunfal, esta poesía lírica, esta canción lírica? ¿A raíz de qué? ¿Qué pasó anteriormente? Busquen ahí en la Biblia, a ver, a ver, a ver. Alguien tiene que decirme. Cuando cruzaron el Mar Rojo. Exactamente. Ellos cruzan el Mar Rojo con ese poder, con esa potencia, con esa manifestación de la gloria y del poder de Dios, queridos estudiantes, que carambas, cuando ha pasado algo tan extraordinario, lo siguiente que queda es, carambas, cantemos una canción, compongamos algo que quede que quede para el futuro, que quede para nuestras siguientes generaciones. Y entonces, mis hermanitos queridos, es cuando entonces ellos cantan esta canción. Déjenme en un segundo, queridos estudiantes. Me embarro por acá un momentico. ¿Dónde era que yo tenía? Y ustedes les han predicado muchas veces sobre este texto bíblico, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que acampen en tal lugar, y pasearon, mis hermanos, el Mar Rojo con ese poder, con toda esa actitud, con esa mano poderosa,
y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Los egipcios huyeron. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar y cuando amanecía y el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros de la caballería y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro y muro a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. ¡Ay! Qué bonito cantar una canción de esa historia. Alguien tiene que componer algo. Y entonces, mis hermanos, llega Moisés y María, su hermana, ¿cierto que sí? Creo que María era hermana de Moisés, ¿cierto que sí, hermanos? Y canta esta canción. Y yo les puedo asegurar que ustedes ya han cantado esta canción. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder, echó a la mar los que perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar, y a los que perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Lo cantamos, mis hermanos queridos. ¿Quién no creyera que estamos cantando las poesías del Señor? Esta canción, hermanos queridos, es precisamente un tipo de poesía lírica cantada con arpa, mis hermanos, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Lindo que pudiéramos tener tiempo para examinarla. Vamos a ver, mis hermanos, si nos quedara en algún momento ese espacio. Bien, el otro tipo de poesía es la poesía didáctica. La poesía didáctica. La poesía didáctica, queridos hermanos, es aquella que tiene como propósito enseñar, como la didáctica. Por ejemplo, Job enseña sobre el problema del padecimiento de los justos. Cuando veamos ahorita el acercamiento que vamos a hacer al libro de Job, nos vamos a dar cuenta que de eso es precisamente lo que habla el libro. ¿Por qué un justo sufre? Ustedes son justos y siendo justos, pues debería la vida de pagarles con justicia. Pero ¿por qué sufren? Eso se responde con canciones, didácticamente. Los aforismos y proverbios presentan de forma breve las verdades morales espirituales que deben ser recordadas. Eso es el género de poesía hebrea llamada didáctica. Cuando hay una poesía didáctica, mis hermanos, se usa la poesía para dejar una gran enseñanza, para dejar una buena enseñanza, y se usan esos aforismos, se usan esos proverbios, se usan esos versos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de poesía, es la poesía dramática, mis amados hermanos. En su forma pura, no se encuentra en la Biblia, pero hay algunos elementos en los libros de Job y en el libro de Cantares. Escuchen bien, el drama, este es el que se actúa, este es el que se habla frente a la gente, es una obra de teatro. Entonces, la poesía dramática, hermanos, es aquella que contiene un diálogo entre personajes que se puede ir, hermanos, presentando frente a un público con el ánimo de enseñar, impartir al público. El drama es una forma de arte que cuenta una historia mediante el diálogo y acciones de los protagonistas. Ejemplo, el diálogo de Job con sus amigos. Cuando veamos ahorita el libro de Job, lo vamos a empezar a ver más tardecito, ustedes van a encontrar, mis hermanos, que el libro de Job es un diálogo de diálogos largos, porque no es un diálogo como los de WhatsApp que tenemos continuamente de una palabra, de 2 letras, o con nuestros hijos adolescentes que son catatónicos, hermanos, casi no dicen nada, solo dicen sí, no, ¿por qué? Gracias, bien. La palabra favorita de Dios es, ¿cómo te fue, mi amor? Bien. Pero hijo, ¿cómo te fue, mi amor? Cuéntame. Bien. ¿Pero qué quieres que te cuente? Me fue bien. Pues claro, tienes razón, le fue bien, hermano. No se metan más cosas. El dramático, entonces, es algo que se puede dramatizar. Y el otro elemento, varones y varonas, es el tipo de poesía elegíaca. Interesante esta, una elegía. ¿Se han escuchado ustedes? Voy a recitar una elegía. Y la elegía es los lamentos por los muertos. Los lamentos por los muertos. Por ejemplo, la elegía de David por Saúl y Jonatán en segunda de Samuel
1, 19 al 27 y por Abner en 2 de Samuel 3, 33 al 34 son composiciones poéticas de la forma más elevada. Y el libro de Lamentaciones también es un libro, mis hermanos, de este género. Vamos a ver si podemos en 2 de Samuel 10, 1, 19 al 27. Yo no sé si copié bien ese texto bíblico. Entonces aquí vamos a nuestra herramienta, 2 de Samuel 1. Ah, mire que sí es ahí. Y mire lo que escribe, mire la endecha de David por Saúl y Jonatán. Nótenla ustedes acá, mis amados hermanos. Mire qué interesante. Mire. Pero esta es una elegía, es decir, el dolor, el lamento por la pérdida de alguien que uno ama, una persona muy especial. Es de la más alta categoría. Mira, ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Qué impresionante. Cuando ya uno lo ve desde donde es, David está expresando el dolor del afecto de su corazón. Recuerden ustedes que si hubo un hombre modelo para nosotros en nuestra vida cristiana, ese es el rey David. Y el rey David tenía un principio muy importante, el respeto por la autoridad. El respeto, hermanos, por someterse a la autoridad. El respeto por estar bajo el dominio de quien tiene la autoridad y nunca tocar el manto del que tiene la autoridad. Y por eso es que David está llorando acá. Mire cómo dice aquí, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Esa es una elegía por la muerte de sus amigos. Es como cuando nosotros, hermanos, escribimos una palabra por la muerte de un familiar, de una persona que nosotros conocemos. Eso es entonces, mis hermanos, una elegía. Amén. Y seguimos entonces aquí adelante, ya para terminar, mis amados hermanos, la poesía hebrea expresa vívidamente las experiencias y emociones religiosas. Porque ya aquí en esta última diapositiva estamos viendo el enfoque de la poesía hebrea en lo que tiene que ver con nosotros, que somos los lectores últimos de la poesía hebrea. ¿Cuál es entonces el enfoque de esta poesía? Expresa todos los gozos y las tristezas de la religión. Describe la experiencia del pecado y de la culpabilidad y corre toda la gama de las variadas experiencias de los hombres: el amor, el odio, la vida, la muerte, la duda y la fe. Esto que acabo de leerles ahí, que ustedes tienen en su pantalla, mis hermanos y hermanas, es precisamente de lo que trata la poesía para nosotros. Si ustedes leen el Salmo número 32, vamos a buscar por acá el Salmo número 32, subimos aquí. Van a encontrar lo siguiente, miren lo que dice acá, estudiantes. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que Jehová no culpó iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ay, descanso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta poesía de David fue escrita, mis hermanos, justo después
de que el profeta Natán se acercó a él, mis hermanos, y le dijo que él estaba en pecado por haber fornicado con Betsabé y por haber matado a su esposo. Era un asesino también. Bueno, todo lo que ustedes escuchan saben sobre esta historia. Y él tuvo que escribir porque David era un hombre enamorado, era un hombre romántico. Y él escribe, miren, quiero escribirles escribirles lo que me pasó a mi cuerpo, como yo me sentí antes de confesar, porque no había confesado. Y él está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, la culpa por su pecado, él la traduce en que sus huesos se envejecen, su silencio lo lleva a atormentarse en un gemir continuo, en un gemir continuo. Y que cuando él era alegre, verde, rozagante, lleno de esperanza, lleno de futuro, lleno de vida, dice ahí en la última parte, mi verdor se volvió en sequedades de verano, en sequedades de verano. ¿Notáis vosotros, hermanos queridos, entonces, lo que es la poesía en el tema religioso para nosotros? Expresa lo que nosotros a veces no podemos expresar. Ahora, yo quiero darles también a ustedes una enseñanza para que ustedes aprendan, varones y varonas, y es lo siguiente. Mira, algo que a mí me ha tocado hacer, y se los doy como recomendación para que Dios les bendiga y les ayude y que ustedes puedan enfocarse, es que muchas veces uno no encuentra, cuando hay oraciones largas, el pastor dice, vamos a orar, y el pastor, como el pastor Humberto sí sabe orar, entonces ese ora, hermanos, durante una hora seguida, y eso le queda sobrando tiempo. Perdón, le falta tiempo, eso nunca lo para nadie, hermanos queridos. Pero como nosotros somos más humildes y no tenemos tantas palabras, es una broma, ¿no? Es una broma, está quedando grabado. Hermanos, no tenemos muchas palabras. ¿Sabes qué tienes que hacer la próxima vez? Si a ti se te acaban las palabras, gracias, pastor, qué pena. Hermano, ¿sabes qué tienes que hacer? Vas a Salmos. Salmos. Vas a Salmos. Vas a una poesía de estas que encuentras en la Biblia. La abres en tu celular, la abres en tu libro y le dices, Señor, no tengo muchas palabras, no estoy inspirado hoy, pero quiero declararte esta palabra, pero quiero decirte esta palabra escrita por un hombre sabio para ti. Es una manera precisamente de orar, es una manera precisamente de buscar, porque la poesía, como lo están viendo ustedes acá, expresa gozos, tristezas de la religión, describe experiencias de pecado, de culpabilidad, como en el caso del Salmo 32, donde acabamos de leer. Corre toda gama de variadas experiencias de los hombres, amor, odio, muerte, duda, fe, todo lo que sintamos está en la poesía hebrea. Y Dios, sin embargo, es el centro de la atención y la poesía se escribe para glorificarle. Cuando David estaba diciendo, Señor, se agravó sobre mí tu mano. Ustedes significan, hermanos, la manota de Dios sobre la vida de David por ser mentiroso, por ser asesino, por ser adúltero. La manota de Dios puesta sobre él todo pequeñito, mi hermano, y el Señor lo oprime con el peso del pecado, con el peso de la culpa. Él está diciendo, se agravó sobre mí tu mano. Es decir, Dios es el protagonista, el centro de atención, y todas las poesías son para glorificar el nombre del Señor. Por tanto, inspírate la próxima vez para adorar a Dios en una muy buena poesía. Y terminamos esta presentación con este resumen de lo que acabamos de hablar, mis hermanos, en el día de hoy. Resumen de las características de la poesía profética. El espíritu poético y su expresión. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, mis hermanos queridos? ¿Qué tiene el hombre en su corazón? ¿Cómo lo expresa? Vimos, mis hermanos, lo que es el paralelismo hebreo. Vimos que en la característica primordial de la poesía hebrea es el paralelismo, es decir, que las líneas de versos se encuentran con las otras, se relacionan, se contrastan, se complementan, etcétera, etcétera. Vimos el uso de la estrofa y el acróstico, por ejemplo, como en el acróstico del Salmo 119, las estrofas del Salmo 42 y 43, etcétera, etcétera. Vimos los géneros de la poesía hebrea, a saber, dramático, elegíaco,
didáctico y me falta uno, ¿cuál? Lírico. ¿Cuál? Lírico, yes. Y el lírico, sí, señores. Y por último, acabamos de ver que la poesía hebrea expresa vívidamente las experiencias y emociones religiosas. Es decir, en este quinto punto es donde nosotros tocamos, mis hermanos, por qué es importante que en el pensum de la Academia Amistad con Dios estudiemos entonces los libros poéticos, porque es una manera de conectarnos con Dios. Y yo estoy seguro que Edgar, que Lida, Aide Yolima, Margot, Mari, Ingrid, Alexandra, Gladys y la otra niña que se salió del grupo, que no está en clase, hermanos queridos, miren, vamos a ser muy impactados si seguimos, hermanos, esto se llama capitalizando, sembrando en nuestra vida por esta bendición tan linda de la palabra de Dios. Bien, mis hermanitos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. Muy bien, entonces quiere decir que ahí vamos. Yo tengo uno. Dale, Margot, qué bueno escucharte. Pastor, lo de los grupos para los trabajos. Son grupos de a dos personas, ¿cierto, Margot? Sí, señor. Bueno, yo quiero, voy a darle, es que por el momento todavía no tengo el listado del grupo, porque como se escucharon al pastor que todavía faltaba una persona y otra persona no, y otra persona que estaba el fin de semana pasado, la semana pasada, hoy ya no estaba. Entonces voy a pedirle al pastorcito que él me ayude, Pastor Humberto, me ayudes a hacer grupos por parejas y se los comuniques por favor al grupo, a mis estudiantes de esta clase y también me lo comunicas a mí y de esa manera ustedes pueden comenzar a prepararse para esta clase. Recuerden que no es difícil. Quiero preguntarle a no, Alexandrita, sí, a Gladys, Gladys, Aleida. ¿Di ok? Sí, señor. Buenas noches. Tú tienes, Que si tengo, el ¿sí? sílabo del curso. Margorcita me envió algo, entonces tengo que mirar. Yo abría, son como los libros, más o menos, o Sí, el sílabo es como Yo se lo envié. Yo le envié el Ya. sílabo también y el libro de... Entonces, Pastor Humberto, para tener entonces en cuenta a Gladys, bueno, aquí está Ingrid, por supuesto, Correcto. Alexandra, y había una niña ahoritica como de gafitas, yo no sé por qué se salió tal vez después del descanso, Sí, Michelle. eso, y la niña de España, no sé si ella vaya a seguir. No, la de España no, pues no sé, no le auguro por el horario, ¿no? Sí, es que es muy difícil, yo la admiro a ella. No, porque son como las 2 de la mañana ya. Claro, es muy complicado, muy complicado. Vientos. Entonces, enfocados, entonces, hermanos, el pastor Humberto va por Urim y Tumim. Los va a repartir a ustedes en grupitos, en parejas, y como el pastor lo reparte, entonces ustedes hacen sus trabajos para el profesor. Amén. Bien. Vamos entonces ya aclarado, ya habiendo hecho esa pequeña introducción a lo que es la poesía hebrea, esta es la introducción general de la poesía hebrea, mis hermanos. Ahora nos vamos a introducir en los libros poéticos, Vamos a hacer un estudio, no lo vamos a hacer profundo porque no vamos a cansar, no tenemos el tiempo, pero nos vamos a introducir entonces en los libros poéticos. Muy bien. Para empezar entonces, mis queridos estudiantes, en este libro poético que tengo aquí para que veamos el día de hoy, mis hermanitos, déjenme un momentico, ya lo tengo por acá. Vamos a ver para que ustedes descansen, se relajen, no se me vayan a desconectar, por favor. Vamos a ver un video porque ustedes dirán, el pastor no muestra nada raro, el profesor no dio la poesía didáctica para que aprendamos fácilmente, no, ustedes sí, mejor dicho. Vamos a ver un videito y nos vamos a ubicar entonces, mis queridos estudiantes, en el, en el, esto, en el libro de Job. Lo vamos a ver el video que siempre vemos y con eso nos ubicamos de qué trata ese libro.
Muy bien, creo que ahí ya lo estamos viendo. Vamos a agrandarlo. Sí, señores, y aquí está. El libro de Job. Es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Zofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas, Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas, Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente, así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios.
O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de este, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo.
Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente, porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Bueno, mis hermanitos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta mañana, nos vemos dentro de 8 días. Espero que descansen. Dios les bendiga. Gracias por aguantarme y nos vemos la próxima semana. Bye bye, bendiciones. Gracias, Gracias, amados. Pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Juiciosos, bendiciones, Bendiciones, pastor. que duerman un poquito. Bendiciones, paz. Chao, chao. Saludos a La Chao, Paz. Paz, que se mejoren. Gracias, gracias.